Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alzad nuestras manos, batirlas a Él y decirle que solo Él es fiel. Alzad nuestras manos, batirlas a Él y decirle que solo Él es fiel. Esta Santa Eucaristía la celebramos en modo especial por la vida, la vocación y las intenciones del diácono Fabián. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Pidamos al Señor el perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, tú eres la luz y nosotros te ocultamos. Por eso, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, tú eres camino y nosotros lo destruimos. Por eso, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, por quien nos viene la redención y se nos concede la adopción, mira con bondad a los hijos que tanto amas, y a quienes creemos en Cristo concédenos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, ya que han aceptado a Cristo Jesús, el Señor, procedan según Él, arraigados en Él. Déjense construir y afianzar en la fe que les enseñaron y rebosen agradecimiento. Cuidado con que haya alguno que los capture con esa teoría que es una insulsa patraña forjada y transmitida por los hombres, fundada en los elementos del mundo y no en Cristo. Porque es en Cristo en quien habita corporalmente toda plenitud de la divinidad, y por Él, que es cabeza de todo principado y autoridad, ha obtenido su plenitud. Por Él fueron también circuncidados con una circuncisión no hecha por hombres, cuando los despojaron de los bajos instintos de la carne, por la circuncisión de Cristo. Por el bautismo fueron sepultados con Él y han resucitado con Él, porque han creído en la fuerza de Dios que los resucitó de entre los muertos. Estaban muertos por sus pecados, porque no estaban circuncidados, pero Dios les dio la vida en Él, perdonándoles todos los pecados. Borró el protocolo que nos condenaba con sus cláusulas y era contrario a nosotros.
lo quitó de en medio, clavándolo en la cruz y destruyendo por medio de Cristo a los principados y autoridades. Los ofreció en espectáculo público y los llevó cautivos en su cortejo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo participamos. El Señor es bueno con todos. El Señor es bueno con todos. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. El Señor es bueno con todos. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es bueno con todos. Que todas sus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. El Señor es bueno con todos. Escucha, pueblo mío, la verdad. Inclina tu oído a mi voz. Yo abriré mi boca en proverbios y diré cosas misteriosas. Escucha, pueblo mío, la verdad. Inclina tu oído a mi voz. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Alfeo, Simón, llamado Zelota, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo, a que les curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio que acabamos de escuchar, el Evangelio de Lucas capítulo 6, nos encontramos con la llamada o vocación de los 12 apóstoles. La llamada que el Señor también hace a todos y cada uno de nosotros para que lo sigamos más íntimamente, para que lo sigamos perfectamente. Entonces, primeramente hay una llamada, seguidamente hay un nombre que el Señor da a todos y cada uno de nosotros. Lastimosamente, en la actualidad, muchos padres de familia llaman a los hijos de cualquier manera, con un nombre que ni siquiera saben qué quiere decir, o tal vez con el nombre de una persona que da un mal ejemplo.
Por ejemplo, cuando estamos en el tiempo de Semana Santa, vamos a hacer una recitación de la pasión de Jesús. Entonces necesitamos a los integrantes, quién va a ser de Pedro, quién va a ser de Mateo, y extrañamente todo el mundo le corre de guida a la persona y al personaje de Judas Iscariote. Entonces debería suceder lo mismo también cuando le vamos a colocar el nombre a un hijo o a una hija. Buscar una persona que nos dé ante todo el ejemplo, que sea una persona que vale la pena en el buen sentido de la palabra, como hacían nuestros antepasados, sobre todo en el Oriente Medio, que colocaban el nombre a sus hijos con un programa y un proyecto de vida. Entonces, primeramente, debemos darle gracias a Dios por el nombre que nuestros padres diligentemente nos han colocado. Escuchamos que Jesús sale a la montaña. Ciertamente no es coincidencia que Jesús suba al monte o a la montaña. Sabemos que entre más altos estemos, más cerca estamos de nuestro Padre Celestial, que está en lo más alto. Jesús lo hacía, tiene su importancia y tiene su razón de ser. Aunque también es cierto que nosotros donde nos encontremos, desde que lo hagamos con un sincero corazón, con alegría en el corazón, el Señor nos escucha y nosotros escuchamos al Señor. De igual manera, Jesús llama a sus discípulos, pero primeramente se coloca en una actitud de oración. La misma oración que se nos pide ciertamente para que nosotros, antes de iniciar una tarea, antes de iniciar una carrera académica, antes de tomar grandes decisiones, que le pidamos consejo al consejero por excelencia. No es un gurú y tanto menos no es un gurú de los tantos. Jesucristo es la sabiduría en persona. Jesucristo es la sabiduría encarnada. Cuando nosotros debemos tomar decisiones, vayamos a un lugar en modo especial, a una capilla, a un santuario, y coloquémonos en una actitud primeramente de oración, segundamente de personas necesitadas, como los anahuín del Antiguo Testamento, los pobres, necesitados del amor, de la misericordia del Señor. Por eso la oración tiene esta grande importancia, es colocarnos en el buen sentido de tú a tú con aquel que sabemos nos ama. Hemos escuchado en muchas ocasiones que es algo negativo ponerse de tú a tú, y tanto más con Dios. Pero ¿por qué el Padre Víctor coloca esa frase de colocarnos de tú a tú con el Señor? Porque el Señor es aquel que nos ama, y nos ama con un sincero corazón. Es aquel Dios que no obstante es Dios, se quiso hacer uno de nosotros. Ha tomado nuestra naturaleza humana para concedernos con todo amor y con toda misericordia y gentileza el ser Dios con Él, para que nosotros también, en el buen sentido de la palabra, nos hagamos divinos,
y seamos cada día más divinos en el divino por excelencia, Jesucristo de Nazaret. Escuchamos al final que Jesús baja de la montaña y cura a todas aquellas personas que tienen necesidad de Jesús, necesidad de Él, necesidad de curación, necesidad de conversión. Generalmente, nosotros lastimosamente vamos donde el médico cuando ya casi no hay remedio, cuando ya no hay más que hacer, cuando el dolor es superior a nuestras fuerzas y a nuestro estado de ánimo. Ante el Señor nos reconocemos todos enfermos, manchados por la lepra del pecado, necesitados del amor, de la gracia, de la misericordia del Señor, porque salía de Él una fuerza que los curaba a todos. La misma fuerza sanadora, la misma fuerza renovadora que salía de Jesús en aquellos momentos, es la misma fuerza que emana en modo especial de la Sagrada Eucaristía. Es la misma fuerza que emana de los amigos de Dios, que son los santos, que inician un camino de conversión y de perfección, primeramente porque se reconocen pecadores, seguidamente porque necesitan del amor y de la misericordia de Dios, como nos diría San Agustín. San Agustín nos dice que los santos, antes de ser santos, fueron pecadores. La única santa que no cometió pecado de ningún tipo es nuestra Madre Celestial, María. De ahí para allá, todos hemos pasado por esta realidad, por la prueba de la vida, por las circunstancias en las cuales nosotros vivimos. Pidamos entonces al Señor que nos ayude sobre todo a reconocernos pobres, necesitados de su amor y de su misericordia, pero sobre todo deseosos de conversión, deseosos de ser cada día amigos más íntimos en la transparencia y en la sinceridad con el amigo por excelencia, Jesucristo de Nazaret. Nos encomendamos al Señor y a nuestra Madre Celestial. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino. Te ofrecemos también la labor de nuestras vidas. Te ofrecemos, Señor. Te ofrecemos, Señor, te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Orad, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, concédenos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y que por la participación fiel en los sagrados misterios tengamos los mismos sentimientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado, por el que es tu palabra hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. En cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, Él extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, diciendo: Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, que quitas el pecado, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, yo le quiero adorar, la belleza de mi Señor nunca se agotará, la hermosura de mi Señor siempre resplandecerá, la belleza de mi Señor nunca se agotará, la hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, yo le quiero adorar, la belleza de mi Señor nunca se agotará, la hermosura de mi Señor siempre resplandecerá, la belleza de mi Señor nunca se agotará, la hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Oremos. Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y con el alimento del sacramento celestial,
aprovechar de tal manera tan generosos dones de tu amado Hijo, que siempre merezcamos ser partícipes de su vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a recitar un Ave María según las intenciones de todos ustedes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca siempre. Amén. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Madre mía, que estás en los cielos, envía consuelo a mi corazón. Cuando triste, llorando te llame, tu mano derrame, feliz bendición. Luna bella de eternos colores, manojo de flores y aroma inmortal. Embalsame mi pecho tu ambiente, que alumbra en mi mente y alumbra en mi mente tu luz celestial. Embalsame mi pecho tu ambiente, que alumbra en mi mente y alumbra en mi mente tu luz celestial.